Bienvenidos a todas y a todos a la Casa de América. Gracias por acompañarnos esta tarde. Saludar en primer lugar a nuestro querido escritor Pablo Simonetti, chileno, a los miembros de la mesa que hoy tan amablemente nos acompañan, los reconocidos escritores españoles Luis G. Martín y Eduardo Mendicuti, a Gerardo Marín, que es el subdirector de Algafara Hispánica, en representación de la editorial Alfaguara, que por cierto hoy supe que trabajó para esta casa hace unos años y además de buena tinta sé que con gran acierto. Y bueno, pues una vez más nos reunimos en torno a un ciclo que se llama Describo que escribo. Este ciclo nace en el año 2008, para quienes no lo saben, como una apuesta de Casa de América para que destacados autores iberoamericanos compartan con los lectores esa vivencia de la escritura como proceso de vida, para que narren, describan y caractericen cómo, por qué y para qué escriben. ¿Y quiénes son ellos? En tanto que escritores que escriben son escritos y descritos. Por esta casa han pasado ya cerca de 35 escritores, para mayor gloria de nuestro ciclo. Es la segunda vez que tenemos el placer de contar en Casa de América con la presencia de Pablo Simonetti, del que solamente voy a destacar muy poco, porque luego en la conversación ya podréis descubrir verdaderamente quién es Pablo. Yo destacaré que después de obtener su grado, es ingeniero civil, y después de obtener su grado de Ingeniería Económica por la Universidad de Stanford, decide a partir del año 96 dedicarse enteramente a la literatura. Tiene en su haber 4 novelas, todas muy exitosas, habiendo sido Madre que estás en los cielos, traducida a 5 idiomas, y en ventas en Chile en los últimos 10 años, la que ocupa el tercer lugar. En 2007 ve la luz su novela más popular, La razón de los amantes. Y en el 2009, La barrera del pudor, que tanto éxito ha tenido tanto en América Latina como en España. Esta vez, Pablo nos visita a propósito de su nueva novela editada por Alfaguara, La soberbia juventud. Seremos pues testigos de la conversación que Luis G. y Eduardo tendrán con Pablo, no exclusivamente sobre el contenido de su novela, sino también sobre qué y quiénes han influido en él a la hora de escribir, cómo ha sido su personal proceso de escritura, el impacto de la realidad sobre la ficción, que es en definitiva lo que la literatura tiene que aportar o nos aporta cada día. Y como realmente habéis venido a ver y a escuchar esta agradable conversación, no os voy a robar más tiempo, sino que voy a dar paso directamente y sin más dilación a que comencemos esta agradable tarde con Pablo, Eduardo y Luis G. Muchas gracias a todos. Protocolariamente, como siempre, darle las gracias por haber venido, a pesar de que la editorial y Pablo han tenido la mala suerte de organizar una presentación en un día deportivamente importante. ¿Es hoy? Es hoy. Pero queda tiempo. Pero como la presentación es a una hora todavía temprana, pues supongo que incluso los que sean grandes aficionados del Atlético de Madrid, porque del Barça doy por supuesto que no puede haber ninguno hoy, tendrán tiempo de llegar al partido. Para mí es especialmente agradable, entre todas las presentaciones que uno tiene que hacer o que hace al cabo del año, poder presentar, poder servir de alguna manera a amplificar, a ser altavoz de la voz de un escritor como Pablo Simonetti, al que conocí en Chile pues hace ya no sé cuántos años, cuando yo fui a presentar una novela allí, que él tuvo la amabilidad de presentarme. Y debo decir también, lo digo siempre cuando hablo de Pablo Simonetti, no solo de Pablo Simonetti, pero especialmente de Pablo Simonetti, que resulta escandaloso hacer, y es un llamamiento que conviene hacer en un foro como este, en Casa de América, resulta escandaloso que en el mundo literario hispanoamericano haya todavía
tantos muros levantados de ignorancia de lo que está ocurriendo en los distintos países. Es realmente insólito que un autor como Pablo Simonetti, yo debo decir, de broma que no es broma, quiero decir, para sonrojarle un poco, en la segunda vez que yo estuve en Chile, en el 2009 creo, nada más aterrizar nos llevaron al hotel y por la calle pasaban autobuses con la cara de Pablo Simonetti, así. Él acababa de sacar La barrera del pudor, la razón de los amantes, no recuerdo, una de las dos. Pablo Simonetti es en Chile un autor más que notable, que su eco haya llegado tan escasamente a España es una cosa imperdonable y es una cosa que debería solucionarse. Insisto que no es un caso excepcional. Si fuera un caso excepcional podríamos pensar que hay alguna razón extraña, pero es un caso bastante común que ocurre en los dos lados en las dos direcciones del Atlántico e incluso, aunque a veces creemos que no, en las propias fronteras internas de Latinoamérica. Por lo tanto, para quienes no le conozcan o para quienes no le hayan leído, yo lo primero que debo decir antes de empezar y antes de seguir es que hay que leer a Pablo Simonetti, que el hecho de que la editorial Alfaguara publique ahora La soberbia juventud, pues es una ocasión inmejorable para empezar, y el hecho de que ya exista ebook, o que si no se siguen publicando, que creo que sí, el resto de sus novelas pasadas aquí, pues es una ocasión para que ustedes no solo lean La soberbia juventud, sino para que lean las obras anteriores de Pablo. Yo les confieso que estoy más nervioso que he estado desde la primera presentación de un libro que hice, porque hemos estado antes haciendo una larguísima introducción de cómo íbamos a hacer la presentación y ahora ya no sé muy bien si tenemos que hablar largo, corto, preguntar o hacer un pequeño pista de aterrizaje para que Pablo nos vaya presentando esta novela. Yo creo que las novelas, antes que nada, hay que empezar dándole unas pistas a la gente que está del lado que están ustedes de la sala para saber de qué estamos hablando. La soberbia juventud es una novela que, como todas las grandes novelas, habla de muchas cosas, con lo cual sería arriesgado que yo les dijera taxativamente de qué habla la soberbia juventud. Les voy a decir de lo que yo creo que es el tema principal, pero lo voy a hacer posiblemente para que a renglón seguido el autor me desmienta. También debo decir, y lo digo cuando tengo la camiseta de autor y no de presentador también, que las novelas, una vez que son publicadas, perdónenme el tópico nauseabundo, pero creo en él, las novelas, una vez que son publicadas, pertenecen, si no al 50%, sí en buena medida al lector. Es decir, que el autor ha podido querer hacer una determinada cosa y cada lector pone su propia vida en lo que está leyendo, pone sus propios fantasmas, pone sus propias ilusiones y desilusiones, y por lo tanto no digo que tenga casi tanta razón como el autor, pero tiene bastante razón en lo que dice si lo dice con una cierta coherencia. Yo creo que La soberbia juventud es una novela sobre el paso del tiempo y sobre la maduración de las personas. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, creo y espero, muchas de los detalles o de las sinuosidades que tiene esta novela, pero la novela está contada por Tomás Vergara, que es un escritor de 52 años, creo que se dice expresamente en la primera página. Al arranque de la novela tiene 52 años, y el protagonista de la novela, el que yo diría, bueno, esto no es discutible, el protagonista de la novela es Felipe Selden, que es un joven, no sé si tiene 27 años, es un joven, y hay
a lo largo de toda la novela, insisto que ahora de momento solo les trazo las vías generales para simplificar, hay a lo largo de la novela un diálogo entre esa voz, que es la voz del narrador, y la voz, el rostro del protagonista. Esta es posiblemente la causa también de que la editorial haya decidido invitarnos a presentar la novela a Eduardo Meticuti y a mí, para que haya dos puntos de vista, el de la persona adulta mayor y el del joven, que podamos ayudar a interpretar y a descodificar esas dos. El otro día una amiga común intentaba tranquilizar a Pablo Simonetti, que decía que estaba muy preocupado por lo que pudiéramos decir en la mesa Eduardo Mendicuti y yo en esta presentación. Le intentaba tranquilizar diciéndole que yo suelo ser generoso con la gente a la que presento y que acabaría diciendo que él es Tolstoy o algo así. Bueno, Pablo Simonetti no es Tolstoy, pero sí que yo creo que deberíamos empezar, o podemos empezar, que además tiene que ver un poco con el ciclo del escribo que escribo, del que estamos formando parte, viendo quién es Pablo Simonetti. Y lo primero que yo les quiero decir es que, y esta novela, La soberbia juventud, es un ejemplo perfecto de esto, que es una de las, no sé si una de las o la gran cualidad literaria de Pablo Simonetti. En esta novela está quintaesenciado, es decir, llevado a su mejor maestría. Es un absoluto maestro en la descripción del matiz psicológico, de ese torrente de sentimientos, de sensaciones, de impresiones, de percepciones que hay siempre en la vida de todos, en la vida incluso de aquellas personas mediocres que creemos que no merecerían una novela y que sin embargo la merecen. Pablo Simonetti escribe siempre sobre la geografía, por usar un título de Almudena Grande, sobre la geografía del corazón, sobre aquello que nos desgarra, que nos produce contradicciones, que nos produce dolor, que nos produce alegría, que nos va conformando como personas, que nos va haciendo aquello que somos. Yo creo que una de las cosas más difíciles que puede o que debe hacer un escritor que quiere hacerlo, evidentemente, y el caso de Pablo quiere, es enfrentarse a la dificultad de contar los tránsitos amorosos, enfrentarse a la dificultad de ver cómo alguien comienza a amar a alguien, cómo alguien comienza a desengañarse después, cómo hay todos esos meandros que nos llevan, nos alejan, nos separan y nos vuelven a acercar a las personas a las que queremos. Y mucho más difícil en esta novela, yo creo que no habría sabido hacerlo, desde luego no habría sabido hacerlo con la maestría con la que lo hace Pablo, es la dificultad de narrar, de describir, de presentar la maduración de una persona que tiene 27 años, que tiene todo ese ímpetu de la juventud, toda esa soberbia de la juventud. Luego yo quiero que nos comentes algo que le interesa mucho, que me interesa mucho a mí, pero que le interesa mucho a Asier, que es el gestor de esta pregunta, que nos comentes algo del título, de ese doble sentido, hipotético doble sentido de la palabra soberbia en este título. Describir ese paso de la soberbia juventud a la tranquila madurez exige un atemperamiento tal de la palabra, de la emoción,
una graduación tan perfecta para no caer o para no errar, para no caer en las trampas de la simplificación, que es, yo creo, un absoluto salto sin red, y que en este caso, como no podía ser de otra manera, hace que el autor salga bien parado. Entonces, yo creo que Pablo no es Tolstoy, pero yo creo que podría ser dos autores. Uno de ellos, porque lo estoy leyendo ahora y lo tengo en la cabeza muy fresco y por lo tanto lo pongo aquí sobre la mesa, y otro porque yo creo que es evidente. Hablábamos también hace un momentito en esa reunión previa tan tormentosa de la que les hablábamos de él. Yo creo que hay dos autores que sí que podría ser, y en este sentido te pongo los autores sobre la mesa y te pido que empieces hablándonos de cuál es tu biografía literaria, de dónde vienes, de qué autores vienes, qué padres reconoces, independientemente de que hay algunos padres que uno no siempre acaba de reconocer y están ahí, y otros padres que uno reconoce y luego realmente no están tanto en la literatura de uno. Yo te hablo de esos dos autores, que son Stefan Zweig y Henry James. Sí. Bueno, menudo desafío. Bueno, gracias Luis G. Le agradezco a Casa de América la hospitalidad, señor director, Ana María, si está por ahí. Muchas gracias a la editorial Alfaguara por publicar el libro en Latinoamérica y aquí en España, Gerardo. Tengo que agradecerle a José Pedro Godoy, mi novio, que aparte de ser mi novio y aguantarme todos los días, fue el autor de la portada de la novela, que a Willy no le gusta, pero a mí me fascina. Quiero también agradecerle a mis amigos acá que hayan venido a acompañarme, muchas gracias. Y bueno, y ustedes dos, a Luis G. ya con lo que le dijo, ahora sí que le agradezco. A Eduardo vamos a tener que esperar porque no sabemos qué vaya a decir. Puede decir alguna cosa brutal y no le agradezco nada. Pero, y bueno, y gracias por todo lo que has dicho. Voy a tener ahora herramientas porque cuando a uno le preguntan los periodistas qué es lo que usted hace, uno nunca sabe qué decirle. Entonces ahora Luis G. ha dicho cosas como la maduración y el paso del tiempo, que claro, sí, yo también entiendo que la novela es un proceso de formación, es una novela de formación, de iniciación, pero bueno, has mirado desde fuera lo que yo intento hacer y me he sentido interpretado, y sobre todo me he sentido muy elogiado por la bella forma en que lo has dicho. Así que gracias, Luis G. No seré Tolstoy, pero tengo en ti un buen lector, por lo menos un lector muy elogioso. Y yo me siento aquí desnudado por Luis G., porque esto no lo hablamos, pero yo durante la escritura de la novela leí a Stefan Zweig extensamente, por una coincidencia, ¿no? José Pedro es un admirador de María Antonieta y compró la biografía de María Antonieta, y se la leyó. Es una biografía bastante gruesa, no sé, de tener 500, 600 páginas, sí, 700. O 700, con una letra chica y una caja grande, y se la leyó en un día y medio. Entonces yo, de curiosidad, bueno, la tomé y también me la leí en un día y medio, y vivimos un verano completo, a pesar de que leímos en tan corto tiempo la biografía, fantaseando sobre María Antonieta y hablando de la noche de Varén y bueno, y todas las situaciones, haciendo la comparación con la película y con otras referencias históricas que teníamos del personaje. Y había algo de Stefan Zweig que nos sorprendía, que era la ligazón que él le da a los eventos de su novela, como que en verdad uno no notara cómo lo va haciendo, pero densifica cada una de las situaciones. En una biografía es más difícil de hacer incluso que en una novela,
y al mismo tiempo va dando un paso adelante. O sea, sin que lo notemos, va avanzando el tiempo narrativo y al mismo tiempo va consolidando lo que haya querido contar de cada situación de este personaje. Y la última parte, a continuación quedamos tan enamorados. Yo había leído antes las 24 horas en la vida de una mujer y algún otro libro, no me acuerdo, un libro de cuento que se llama Amok, creo. Leí algún otro, pero en este minuto no recuerdo el título. Y después... Carta a una desconocida, eso. Esa sí, esa que antes de que estuvieran acantilados y qué sé yo. Y después, bueno, quedamos tan entusiasmados que leímos María Estuardo, que es muy parecida, eso sí, a María Antonieta. Es más o menos lo mismo, estas reinas que son reinas de una época y que tienen algo que ver con esto del paso del tiempo. Son reinas de una época que se está terminando, ¿no? María Estuardo de la época caballeresca y María Antonieta del Rococó, y que son unas representantes eximias de esos tiempos, pero que por supuesto que la historia es implacable y es necesario cortarle la cabeza a ambas para dar paso a la próxima época. Y seguramente, sin haber tenido una conciencia literaria de esto, Stefan Zweig debe haber influido la escritura de mi novela. Bueno, y Henry James ha sido... Yo no soy Henry James tampoco, ¿no? No soy el Tolstoy, pero tampoco soy Henry James. Me encantaría hacerlo, pero cuando ya pasó de la tercera página de una disquisición sentimental, emocional o del dolor, como hace James cada 3 páginas, hay 10 páginas que son un análisis de la psicología y el estado emocional interior de los personajes. Yo a la tercera página siento que estoy abusando de mí mismo porque ya no sé mucho más que decir y también estoy abusando del lector. Henry James tiene, no sé, hay una escena que ha sido una escena para mí inolvidable, que es cuando Isabel Archer, que es, y ya les voy a contar de eso, la inspiradora de Felipe Selden, en cierto modo, está sola frente a una chimenea con unas velas prendidas que se van consumiendo a lo largo de la noche, y ella medita sobre la relación que tiene con su marido y se da por fin cuenta de que su marido es un hombre deshonesto, ¿no? Y esta comprobación es un terremoto al interior de ella, y nosotros asistimos a ese terremoto con el ánimo de quien asiste a un terremoto, pero es que está escrito a lo largo de 40, 50 páginas, y es un monólogo interior de 50 páginas de esta mujer que se da cuenta finalmente que está viviendo una farsa. Y yo alguna vez quisiera hacer eso, pero ustedes encontrarán momentos en la novela de tensión y en que los personajes reflexionan sobre su estado de ánimo, su situación en la vida, la perspectiva con que están viendo las cosas, pero claro, no son 50 páginas, son como 2 o 3. Eso puedo decir por ahora, no quiero seguir profundizando, después les puedo contar algo más de los precursores narrativos, de otros precursores narrativos de la novela y cómo están directamente relacionados con la soberbia y juventud, pero quisiera que Eduardo hablara ahora. Sí, pensé que no me tocaba nunca. Claro, yo me largo de hablar y no paro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí, estar con Pablo y estar con Luis G. A pesar de sus indirectas, ¿cómo se hace esto? ¿Está? Sí. Yo sé también por qué nos han elegido a los dos. Uno es más guapo que el otro y sobre todo uno es más profundo y más serio que el otro, ¿no? Yo no soy nada... ya entendéis cuál es el que no es. Nada profundo, y lo digo en sentido intelectual, no en otros sentidos. Yo también quería hacer referencia al título de la novela, pero quizás luego haya que preguntárselo, ¿no? Esto de la soberbia y la juventud. Llevo unos días con estas cosas que se le meten a uno en la cabeza, ¿no? De decir el título equivocado, ¿no? La salvaje juventud. Y no es salvaje, es soberbia, ¿no?
Soberbia con ese doble sentido, efectivamente, uno en esa... la soberbia es la arrogancia justificada, la arrogancia de quien tiene motivos para ser arrogante, pues porque es muy guapo, porque es muy listo, porque es muy... Y luego la soberbia en ese sentido en que a veces se dicen, bueno, yo soy fatal para contar algo parecido a un chiste, pero en ese sentido en el que se dice alguien que invita, una señora que invita a otra a su casa y le dice, oye, es soberbia tu casa, soberbio tu servicio, soberbia tu comida, soberbio tu marido. Pues eso, en ese sentido de estupendo y de deseable, ¿no? Yo, la primera noticia que tuve de Pablo fue a través de mi amiga Almudena Grandes, y la verdad es que me dijo que era un escritor espectacular, porque era guapísimo. Entonces, claro, a mí me entró mucha curiosidad, como es lógico. Luego, no lo conocí hasta que Pablo vino, por vez primera a Madrid, con una pareja. Luego vino una segunda vez con otra pareja. Ahora ha venido una tercera vez con otra pareja. Eso no. Pero esta vez es estupenda y seguro que es de estas parejas para siempre. La verdad es que es. Y esto queda grabado, en los archivos. Es verdad que esto lo grabáis. Bueno, luego editáis, ¿no? Lo editáis, ¿no? Las cosas así un poco disparatadas las quitáis. Y luego, antes de que empezara a venir, leí un relato, un cuento, ¿no? Que había ganado un premio, Santa Lucía, y a mí me pareció extraordinariamente injusto que alguien, además de ser tan guapo, escribiera tan bien. Eso me convenció ya de que el mundo está mal hecho y mal repartido. Luego he ido leyendo sus novelas, obviamente, y todas me han provocado una serie de interés que he vuelto a encontrar en la soberbia juventud, ¿no? Hay en las novelas de Pablo una especie de actitud muy desafiante que a mí me gusta mucho en los escritores. Alguien que ha decidido a la hora de escribir no solamente hacerlo todo lo bien que sabe, no solamente hacerlo con toda la capacidad de seducción que debe tener un escritor, que algunos la tenemos menos, pero me refiero solo como escritores, ¿no? Y que es necesario poner cuando alguien escribe, y alguien capaz además, de plantearle al lector desafíos. Uno lee las novelas de Pablo y se encuentra, probablemente por el espacio y el escenario en el que se desarrolla, y eso quería incidir también, si no se me olvida, porque no tenía la cabeza un poco regular, uno entiende perfectamente el lugar, el momento, la sociedad en la que se desarrollan esas novelas, y hasta qué punto esas historias son capaces de provocar en el lector adhesiones, rechazos, y esa mezcla estupenda que es de adhesión y rechazo al mismo tiempo, que yo creo que está en el secreto de algunos escritores, ¿no? Y Pablo lo tiene. A mí, en el caso de la soberbia juventud, hay algo que me ha interesado siempre en todas las novelas y que vuelvo a encontrar, que es la materia base de la que está escrita la novela, ¿no? Y esa materia quiero entender que es autobiográfica. Eso a veces es complicado decirlo, ¿no? Porque alguien piensa, bueno, si está diciendo que son novelas con una materia prima autobiográfica, está contando su vida. No sé hasta qué punto cuenta su vida. Supongo que sí, pero eso no lo sé yo, eso lo tiene que saber él sobre todo, y tampoco es imprescindible para el lector, pero sí ahí hay una cuestión que es fundamental a la hora de leer, que es una capacidad de convicción, es decir, ahí hay algo que independientemente de que los acontecimientos sean o no autobiográficos, estrictamente autobiográficos, sí hay algo en las novelas que son profundamente autobiográficas, y eso es lo que interesa de un escritor. Y no me refiero a que cuente su vida, obviamente, que puede no contarla, sino que aquellos asuntos de los que trata, aquellos asuntos que aborda, aquellos personajes que construye, aquellas peripecias que desarrolla están enraizadas en lo más profundamente autobiográfico de cada uno,
que es aquello que siente, aquello que le indigna, aquello que le emociona, aquello que desea, aquello que rechaza, aquello que vive, ¿no? y que luego se puede expresar de muchas maneras diferentes, de una manera que parece no estrictamente autobiográfica, o de una manera que parece muy estrictamente autobiográfica, y a lo mejor no lo es tanto, pero ese es uno de esos secretos de algunos escritores, y lo tiene Pablo, ¿no? Luego, esa capacidad de desafío está directamente relacionada con un asunto muy claro, que es, no solo, pero sí, de una manera más o menos intensa, en la cuestión homosexual. Es importante, no tanto porque sea una novela en la que, en este caso está claro, ¿no?, que el núcleo principal de las relaciones afectivas son de cariz homosexual. En otras novelas no, o no tanto, o no siempre, o no en todos los personajes, aquí tampoco en todos los personajes, sino por lo que tiene de actitud ante una sociedad que nos enseña. Y a mí eso me ha interesado siempre mucho de las novelas de Pablo. Yo conozco Chile, y determinado país, y determinada ciudad, que es Santiago de Chile, a través de las novelas de Pablo Simonetti. Y a mí, y de unas circunstancias que son especialmente reconocibles, sin lugar a dudas, porque yo las reconozco y me las creo. Y eso a mí me parece muy importante. Es decir, probablemente aquí, entre todos vosotros, habrá personas de distintos países y de distintos países de Latinoamérica, y si leéis la novela, pues no sé hasta qué punto identificaréis la sociedad que refleja como propia de esos países o como específica de Chile. Eso para mí es fundamental. Es decir, yo los escritores que de repente se ponen estupendos y viajan a mundos siderales, pues sí, son muy habilidosos, serán brillantes, pero bueno, como yo soy un poco limitado como lector, pues me interesan menos, ¿no? Y luego hay una serie, no me quiero alargar mucho porque estoy convencido de que quien habla bien de las propias novelas son los autores, ¿no? Y los demás, evidentemente, hablamos, y lo ha dicho Luis G., hablamos de las novelas como lectores individuales. Cada novela es diferente según cada lector. Una novela está a disposición de los lectores, cada lector tiene una relación personalísima, intransferible con esa historia, con esos personajes, con lo que está leyendo. A mí ese conflicto, a mí me ha interesado mucho, y ya se lo quería plantear de entrada, pero a mí me interesa luego cuando diga unas par de cosas más. Me ha interesado mucho la figura del narrador, ese Tomás Vergara, porque eso es una historia de amor, pero me parece que no es la historia de amor que resulta más evidente. Me parece que hay una historia de amor que queda por debajo y que está protagonizada por el narrador, por más que el narrador se resista y diga que no se quiere, que él nunca se enamoraría de un chico joven, pues porque ya tiene una edad, ¿no? Entonces esa edad ahí, como eso, yo no comparto en absoluto. Esa idea me parece absolutamente descabellada. Si hay que enamorarse de alguien, hay que enamorarse de alguien joven, por favor. Por mucho que uno no se lo merezca. Pero hay que apostar por eso, ¿no? Vamos, luego algunos me dirán que no, que es mucho mejor el amor con alguien maduro y sensato y, no sé, más o menos aburrido. Ven como cada uno lee la novela a su manera. Y hay ahí alguna cosa, como por ejemplo eso de... A ver, espérate, que yo he apuntado aquí alguna frase que te la quería... Que dice, yo no me enamoro mucho de jóvenes porque los jóvenes son muy bulliciosos, pero dan pocas prestaciones. ¿Pero de dónde has sacado tú eso? ¿De dónde has sacado Tomás? Tú no, perdón. ¿De dónde has sacado Tomás Vergara semejante idea? No sé yo. Seguro que no, eso es una cuestión de Tomás Vergara. No quiero mirar a nadie del público porque no. Dicen que cambian mucho de opinión o algo así, ¿no? Que son muy variables. Son muy variables, sí, pero no. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, eso hace la vida feliz, hace la vida llena de sorpresas e incluso probablemente llena de disgustos, que son estupendos, ¿no? Yo creo que un amor sin disgustos, pues como que no. ¿Cómo va uno a tener un amor sin disgustos? En cualquier caso,
lo que quería preguntarle era precisamente eso, sobre la materia de la que está construida la novela y sobre esa figura del narrador, que parece desdoblado, ¿no? Ahí está Felipe Selden, absolutamente irresistible, pero absolutamente irresistible por encima de todo para el propio narrador, quiero decir. Pues yo no sé por qué le señalo, pero quiero decir para Tomás Vergara. Es de estos narradores que dicen de un personaje es irresistible, irresistible, irresistible. Todo el mundo dice es irresistible, 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 pero uno sabe que es para el propio narrador irresistible por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Es luego esa relación con una especie de doble del narrador, que es Camilo Suárez y que es más joven y que parece que tiene bula ya para enamorarse de alguien joven porque echa la edad hacia abajo, ¿no? Luego la novela tiene un malo estupendo, que es el Pumarino ese, que es la mala, malísima. Santiago Pumarino, una marica mala, y perdón por la expresión, que debe figurar en una estupenda novela, es snob insoportable. Y se parece un poco a tu personaje de la lo tengo de la bipolar. No, se parece. Las novelas, se parecen las novelas. Los dos personajes más repugnantes, no de la última literatura, sino de la historia entera de la literatura, son el protagonista de la última novela de Eduardo Mendicuti y Santiago Pumarino. O sea, Creí que iba a decir el protagonista de la última novela de Eduardo Mendicuti, supongo que el joven, no el joven, sí. No el mayor. Y Emilio Selden, que es el joven. No, que va. Tiene las mismas. Con Emilio, con Felipe Selden, yo creo que sí. querríamos acostarnos todos. Con Santiago Pumarino, sí. Bueno, tú también. No sé, no estoy convencido del todo. Bueno, pregunta. Pero y la pregunta era esa, ¿no? De que el material de la que se construye la novela y precisamente la construcción de la voz del narrador, ¿no? Esa construcción en la que la edad tiene un narrador, en la que la edad tiene tanto peso para ser tan cauteloso frente al amor y frente a la experiencia vital y que bueno, luego desdicen los hechos. Bueno, yo quiero decir algo antes, que Luis G. y Eduardo han sido lectores de mis novelas ya. Yo quiero decir una cosa, han pasado 15 años de la primera vez que yo vine, no vaya a pensar que yo soy un tipo promiscuo. Oye, tú, 13 y 15 años. Pero 3 en 15 años no es tan grave, y el primero venía de hace 10 años antes, entonces ya, bueno, no sé. 3 en toda una vida es bastante poco, encuentro yo. Hasta salud. Bueno, pero yo les quiero agradecer a ellos porque desde el momento en que nos conocimos, primero a Eduardo y después a Luis G., ellos han tenido la generosidad de leer mis novelas y de comentármelas y de ser de esos lectores vivos y estimulados, y que siempre yo recibo un mail de parte de ellos, no sé, dando cuenta de esa lectura, o ahora tengo incluso mayor privilegio de tenerlos aquí a mi lado presentando La soberbia juventud. Así que muchas gracias a ustedes dos. No siempre esto ocurre, para mí tener, y perdone la confianza que me estoy tomando, una familia literaria es un privilegio gigantesco, porque nunca es fácil, menos con los compatriotas, y tampoco es muy fácil dentro de los compatriotas de la diversidad sexual. Así que muchas gracias por estar conmigo. Es un honor. Yo estoy con ustedes, yo leo también sus novelas con ardor crítico y con ardor de la amistad, y los aprecio enormemente como escritores. Y me acuerdo de haber presentado ese libro de Luis G. en Santiago, Los amores confiados, y haber quedado estremecido, y son de esas lecturas que uno hace y dice, bueno, yo a este señor lo sigo leyendo para siempre, escriba lo que escriba. Responde. No, es que quiero hablar un poco de usted, y acabo de leer la novela de Eduardo, Otra vida para vivirla contigo, y bueno, él publicó en noviembre, yo publiqué en septiembre, así que ustedes sacarán sus conclusiones, porque las novelas se parecen bastante.
Entonces, a mí ya La soberbia juventud. tres periodistas, dos de ellos en México me dicen, oye, pero esta novela se parece mucho a la novela de Eduardo Mendicuti. Entonces le digo, bueno, pues yo publiqué antes. Así que 2 meses tampoco. por supuesto que la novela de Eduardo Mendicuti, y aquí ya estoy yendo hacia la respuesta, es una novela en que el narrador no tiene ningún tipo de barrera etaria como para lanzarse en los brazos, a los brazos. Bueno, hay toda una erótica aquí que no voy a explicar del jovencito, del equivalente a Felipe Selden, podríamos decir, ¿no? O sea, y por eso seguramente Eduardo me hace esta pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué el narrador se aguanta tanto cuando el narrador de él no se aguanta, pero ni una página? Porque ya antes de conocerlo está enamorado del hombre. Entonces, es una comparación bastante directa, eso es muy simpático. Nosotros hemos gozado con esto de que nuestras novelas sean, digamos, primas hermanas para no andarlas basureando tanto, ¿no? Porque nos quitaría originalidad. Pero son bastante cercanas. Varias cosas que me nacen de lo que ha dicho Eduardo es, primero, voy a contestar el tema del narrador. El narrador tiene, mira, en un principio yo dije, bueno, voy a contarlo en una voz narrativa tradicional, una tercera subjetiva, una primera persona, pero pronto yo sentí que no tenía las herramientas para hacer lo que Luis G. llamó una descripción del matiz psicológico, el torrente de impresiones, sentimientos que tenemos en la vida. Eso que me gusta hacer, y que me gusta hacer mucho, y que Luis G. lo dijo también, esta geografía del corazón, para mí el corazón de Felipe Selden era algo ignoto. Y que yo tenía que descubrir de una manera periférica porque no hubiera sabido darle una hilación desde el interior de su espíritu, o habría sido un desafío gigantesco para mí. Entonces, o sea, llegaste a pensar primera persona de Felipe Selden. Claro, y eso me resultó imposible de siquiera imaginar. No imaginaba... había muchas cosas. Uno, bueno, desde ya que fuera joven, pero eso, claro, yo tenía otros protagonistas joven, pero era joven, de una familia Opus Dei, de derecha, que se conserva católico, con estas idas y venidas, ¿no? Ese carácter fluctuante que tiene Felipe Selden, que no tiene nada que ver con mi carácter, porque yo de fluctuante tengo poco, al revés, y tampoco tengo mucho en común con el narrador en ese sentido, porque este narrador es muy reprimido o renuente, podríamos decir, o se va protegiendo por ahí. Es como un narrador que va asomándose a la escena detrás de los arbustos, y yo habría querido ser el protagonista de la novela. Entonces, al principio consideré que el narrador vicario se llamara Pablo Simonetti. Y dije, claro, tengo un problema aquí, pues si se llama Pablo Simonetti, primero voy a ser yo el protagonista y no Felipe Selden, y segundo, voy a estar todo restringido por la idea que yo tengo de mí mismo, y uno va a empezar a decir que o sea, como meter al ego en el medio de una novela es complicado. Y lo había pensado por Somerset Maugham en El filo de la navaja, que él se pone como un personaje de la novela, y Somerset Maugham se llama Maugham en la novela, y se hace, yo no sé nunca si decir Maugham o decir Mom, entonces digo Mom. Bueno, ustedes verán cómo, pero se escribe Maugham con GH. Y él lo que hace es ser un mero testigo, no sencillamente está ahí, no se involucra, cuenta las escenas en que está presente y recibe testimonios de terceros acerca del protagonista, ¿no? Larry creo que se llama el protagonista. Y esa idea de los testimonios me gustó y me quedé con eso del Somerset Maugham. Pero yo quería que mi narrador tuviera que ver con la vida de Felipe Selden, que estuviera involucrado y que tuviera responsabilidad moral en lo que ocurría. Y ahí me hizo pensar en el narrador del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, de Nick Carraway, que es un personaje secundario que cuenta la historia y que está involucrado. Pero Nick Carraway no tiene esto de los testimonios, entonces mezclé a Nick Carraway con el Maugham de Somerset Maugham. Ya, pero Nick no está enamorado de Lacey Buchanan. No, pero está enamorado de Gatsby. Sí. Está enamorado de Gatsby, ¿no?
Ya sí, pero aquí... Bueno, no, es que espérate, en México me lo repitieron mucho porque parece que allá el Gran Gatsby ha tenido un gran impacto y me decían, tú por lo menos te atreviste a narrar este amor secreto del narrador, que en algún minuto el narrador lo confiesa, en cambio Scott Fitzgerald nunca se atrevió a decir que estaba enamorado de Gatsby. Bueno, yo me estoy aquí dando muchas flores. En todo caso, y le agregué un narrador conjetural. Ahora, el carácter del personaje... A propósito de esta sensación de que yo no podía ser yo el narrador, lo hice con toda determinación diferente a mí y acentué cierta espíritu de derrota adelantada. Él parte diciendo, me sentí viejo, o sea, él conoce a Felipe y se sentía viejo por primera vez, a pesar de que los pulmones y la piel a veces le juegan una mala pasada. Él se sintió viejo por primera vez cuando ve a Felipe. Y Felipe siempre le está, diría, estimulando esta idea de vejez, de que no es una posibilidad, una alternativa. Felipe nunca le da ningún tipo de luz, de que se enamore. Pero él, claro, parte por una curiosidad obsesiva y eso después se convierte en una infatuación y bueno, claro, termina enamorado sin que haya un espacio para que ese amor se consolide. Y a mí, cuando terminé la novela, me pareció interesante eso. Me pareció interesante contar la historia de un hombre que está secretamente enamorado de otro y que finalmente no toma una acción. Y creo que le da una tensión narrativa, un subtexto, podríamos decir, al otro texto que sí tiene todos los vaivenes y las idas y venidas del amor entre Camilo y Felipe. Y ese personaje que se siente, no sé, se siente chico, se siente panzón, se siente pelado, porque tiene una tonsura aquí ya con la edad. Felipe es 20 centímetros más alto, entonces cada vez que se lo encuentra cree que Felipe le está mirando la tonsura. Sencillamente él... y también hay una cosa que es un tipo que es leal con su amigo Camilo, que sí está en una relación con Felipe y no se va a ir a meter ahí a ser el tercero de la discordia. Todas esas razones estaban ahí y bueno, y la razón última es porque no me dio la gana que esa relación se consumara, sencillamente. Creo que esas son las libertades. Esa razón es definitiva. Claro, entonces así fue. ¿Digo una cosa más? Sí. Una más, la de la autobiografía. La de la autobiografía, Porque yo he oído a relaciones tuyas diciendo esta es mi novela más autobiográfica. No sé si está bien recogidas esas declaraciones o no. Fue un drama, porque siempre la primera entrevista que uno da termina por marcarlo para todo el resto de la historia de la novela. Y esa fue una entrevista que yo di a propósito de que estaba ofreciendo un taller literario y el señor se escapó y me dijo, bueno, cuénteme de qué se trata su novela. Y yo le dije, si una persona no me conoce mucho va a pensar que esta es mi novela más autobiográfica. Pero si me conoce bien, me va a decir de dónde sacaste todo esto. Y se quedó solamente con la primera parte de la pregunta y de ahí hasta ahora en todas las entrevistas y conversaciones que he tenido acerca de la novela me han dicho, bueno, esta es tu novela más autobiográfica y he tenido que dar esta explicación. Pero sí, por supuesto, yo tengo en todas mis novelas un grado de autobiografía muy importante. Me gusta basarme en experiencias personales para tener el detalle vivificador y porque soy lo suficientemente egocéntrico para que así sea. Me encanta lo que he experimentado con intensidad y que pueda comunicarlo. Y en esta podría decir que el centro de los problemas que se tratan son cosas que me han ocurrido o que yo he sentido, el amor apasionado y desesperado, la sensación de ruptura con la familia sanguínea, y la creación de familias alternativas. Se crean aquí 2 familias alternativas que no les voy a contar, pero se crean estos espacios emocionales nuevos, que es algo que nos está sucediendo además a muchos, y no es porque yo tenga 3 novios en 15 años, ¿no? Sino que, bueno, a la gente le sucede. Y eso está en el corazón de la novela, y el contexto sociocultural, esto como una célula, ¿no? El núcleo de la novela es autobiográfico, el contexto sociocultural podríamos decir también. Yo no soy de clase alta, pero me ha tocado conocer, fui a una universidad como la Universidad Católica, que había mucho
pituquito, le decimos nosotros en Chile, y ahí, bueno, me ha tocado relacionarme con ese mundo y conocerlo. Tenía 14 compañeros que me provenían de un colegio Opus Dei, entonces lo conocí más o menos de cerca. Y también de esta clase oligárquica chilena con su sistema de pertenencia que a la vez que te hace pertenecer, discrimina a los otros, ¿no? La pertenencia está como asentada sobre un sistema de discriminación que está desde cómo uno come hasta las palabras que usa. Y eso es lo que tiene. El resto del plasma celular es todo ficción. O sea, yo monto las escenas de la manera que mejor me parece y dejo mucho que mis personajes hablen. Al punto que aquí hay un personaje que es la tía Alicia, que sale en la primera escena, que yo la puse por decoración, porque encontré que le diga fantástico una de estas mujeres de pelo así como cardado, le dicen ustedes, nosotros decimos escarmenado, y con una chaqueta de pedrería que van a todas las inauguraciones y son perfectas y salen todas las fotos con la sonrisa esplendente. Y resultó que después se puso a hablar la tía Alicia en la novela y termina contándonos su historia, y yo no tengo la menor idea de dónde esa historia salió. Que es una historia maravillosa, ¿no? Y que la historia de la tía Alicia es absolutamente maravillosa. La historia de la tía Alicia, la historia secreta, es otra de las claves no solo de la novela, yo creo, sino de ese tono del que hablábamos antes, o del que yo hablaba antes, y yo creo que los tres hemos recogido en nuestras intervenciones, que está en la voluntad y en la realización de la literatura de Pablo Simonetti, que es también, y eso es algo que a mí me gusta como autor y me gusta mucho como lector, que es también ese detrás de ese backstage de sentimental que hay siempre en todo y en todos los personajes, esa oscuridad sutil, revelada, esas vidas que sabemos que están. En el caso de la tía Alicia, cuenta su vida pasada, la vida de su marido. En otros casos no se cuentan al detalle, pero sabemos que esa vida oscura, esa vida atormentada, esa vida triste está ahí. A este propósito, y dado que vamos, creo que peor que mal de tiempo, yo te quería plantear con una cierta celeridad dos cositas para ponértelas sobre la mesa y que respondas. Venía también al hilo de mis lecturas actuales, estaba leyendo ahora a otro célebre escritor gay, Christopher Isherwood, leyendo Christopher y su gente, en el que cuenta, como seguro sabes, hace un recorrido mental sobre su pasado, sobre su juventud, sobre su vida en Berlín, y va haciendo equivalencias entre los personajes, entre los personajes de sus novelas, entre los personajes de todas sus adaptaciones cinematográficas, lo que le da un cierto interés añadido, y la realidad. De forma que puedo decir que la Liza Minnelli de Cabaret, que es la Sally no recuerdo qué, de Adiós a Berlín, tiene como modelo a fulana de tal. Y me sorprendía, no sé si me sorprendía, tampoco hablo mucho de este tipo de cosas con mis amigos escritores, pero te lo planteo porque creo que sí que interesa saber hasta qué punto cada uno utiliza modelos tan reales y tan, ya sé que Eduardo, por ejemplo, sí, pero yo, por ejemplo, no, en absoluto. Es decir, ninguno de mis personajes, o casi ninguno de mis personajes, quitando cosas muy autobiográficas en un determinado momento, y son personajes que se cuentan con los dedos de una mano, siempre usamos, porque no inventamos nada, yo creo, siempre usamos rasgos, características o pinturas de personajes que hemos conocido, pero tan absolutamente frankensteinizado que es irreconocible. Es decir, yo no puedo decir que un personaje mío está basado en un modelo real. En La soberbia juventud hay un catálogo de personajes absolutamente impresionantes, en el que los secundarios,
realmente no son secundarios, pero todos esos personajes que desfilan por ahí son absolutamente potentes, están construidos rocosamente, es decir, no solo cumplen una función en la novela, no solo tienen un papel funcional, sino que pues eso, tienen carne y tienen huesos. La tía Alicia, que es un personaje absolutamente conmovedor, Santiago Pumorino, que es un hijo de puta absolutamente conmovedor también, como hemos dicho antes, Camilo, que yo es el personaje con el que me iría de viaje si tuviera que elegir uno realmente, Tomás Vergara, que yo no coincido demasiado con vosotros, puedo discrepar incluso del autor, yo creo que sí coincido en que es uno de los grandes hallazgos de la novela. Yo creo que en Tomás Vergara, yo he leído, probablemente porque también yo me proyecto y yo, como todos sabéis, soy una persona serena, tranquila y calmada, yo he encontrado en Tomás Vergara alguien que lo que tiene es esa mirada ya madura, que está más allá del bien y del mal, más allá del gran dolor, está enamorado, ama de alguna manera a Felipe Selden, pero no con ningún tipo de desgarro ni con ningún tipo de aspiración tampoco, ni ambición en ningún momento. Está, por supuesto, Felipe Selden. Está, que no hemos hablado de ella, y es otro personaje absolutamente fundamental, y yo, que tengo ya una edad, me acabo de olvidar del nombre, de Elvira Tagle, que es otro personaje también que representa ese desgarro tan presente siempre en la literatura de Pablo Simonetti, como decía antes Eduardo, que es esa sociedad, como acaba de revisar él ahora mismo, esa sociedad que excluye, esa sociedad, esa alta sociedad, yo creo que no solo chilena, es bastante identificable en Latinoamérica, sería perfectamente trasplantable a Colombia o a quizá menos a Argentina, pero sí a Colombia y a Perú, esa sociedad que a veces se llama oligarquía y que sí que está basada en una serie de posicionamiento económico que va muy asociado a un posicionamiento ideológico y que por lo tanto a todo aquel que se convierte en oveja negra lo expulsa. Y Elvira Tagle, que es alguien que es una persona que ha decidido vivir al margen de convenciones, que publicó un poemario muy temprano, que se convirtió en una gran escritora, que tuvo un hijo cuyo padre no sabemos, aunque luego sí lo vamos a saber, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de personajes absolutamente potentes y construidos. Y aquí no me importa si todos ellos están cosidos en tu vida real, pero tú, si tuvieras que decir Pumarino es fulano, Elvira Tagle es mengano, como Christopher Isherwood, ¿podrías hacerlo? Es decir, tú construyes así. Sí, y ya... Antes de que conteste, hay otros personajes potentísimos que no quería que se pasaran, que son los padres. Los padres. O sea, los padres de Elvira y los padres de Felipe son absolutamente detestables. Y ahí eso enlaza mucho con un aspecto que trata Pablo en sus novelas, y que es la familia. El tema de la familia, el tema la función castradora de la familia, la familia como algo a lo que hay que enfrentarse, hay que superar, lo que hay que distanciarse para poder ser uno lo que quiere ser, para conquistar su propia identidad, para vivir, sentir como quiere. Y esos padres son de verdad de salir corriendo, vamos. Bueno, yo como seguramente ya no voy a tener ocasión de intervenir nada más, porque ya va a hablar Pablo y luego cerrará o preguntará de nuevo. No quiero dejarme una cosa cortita también para planteártela, que es el amor. Hay una frase de Camilo
que plantea una ideología sobre el amor que quiero que nos respondas, porque no sé si el autor de la novela, no el narrador, no Tomás Vergara, sino Pablo Simonetti, la suscribe, y me gustaría, como tú has escrito tanto de esa geografía del corazón, me gustaría saber realmente que te retrataras y que dijeras públicamente qué es lo que piensas a estas alturas, a tu edad y con todas esas parejas que vas trayendo por Madrid de viaje en viaje. Camilo se comporta como nos hemos comportado quizá todos en algún momento de nuestra vida, se humilla ante los desplantes de Felipe Selden, ante las idas y venidas, las fluctuaciones de Felipe Selden. Camilo pierde los papeles, todo, lo que tú quieras, todo. Por ti hago lo que haya que hacer. Y en un determinado momento le confiesa al narrador, le dice que él sabe, que él es consciente, como todos hemos sido también en algún momento de nuestra vida, que su comportamiento es demencial, su relación de dependencia, su relación amorosa es demencial, pero que él cree que ese es el único amor real, que ese es el único amor verdadero, que ese es el único sentimiento al que podemos llamar amor, porque lo otro, es decir, el amor tranquilo, el amor calmado, el amor que se corresponde a estímulos que uno nos da, es decir, estar con alguien que nos hace feliz, que nos acompaña en la vida, él lo llama, creo que, paliativo de la soledad, es decir, con alguien que nos hace feliz realmente o que nos provoca calma, estamos porque está bien estar con alguien, mientras que está claro que si estamos con alguien que lo único que hace es jodernos la vida, realmente es que lo queremos. ¿Pablo Simonetti cree eso? Bueno, hay que querer así, de todas maneras, a la edad que sea, si no, ¿qué demonios es eso? No, tu opinión ya la sabía, ¿eh? Lea la novela de Eduardo, porque ahí queda clarísima la opinión de Eduardo, ¿no? Que hay que amar así, aunque cueste. Los personajes y la realidad. Mira, voy a partir por el personaje principal. Felipe Selden tiene una persona que lo inspiró. Y esa persona era un hombre de una familia religiosa, oligárquica, un hombre hermoso, carismático, no sé si tan bien educado como Felipe, pero con una educación razonable. Y este personaje me quedó dando vuelta, y como la misma idea que tiene Henry James del personaje disponible, ¿no? Que un personaje a uno le empieza a vibrar en la imaginación, y él me hizo pensar en Isabel Archer y en Lily Bart. Isabel Archer es la protagonista del Retrato de una dama de James, y Lily Bart es la protagonista de La casa de la alegría de Edith Wharton. Y entre las dos me di cuenta que había una relación imposible de obviar, que las dos son bellas, son jóvenes, son privilegiadas económicamente, son privilegiadas socialmente, tienen una gran educación, y las dos producen esta misma sensación que producía esta persona que inspiró a Felipe Selden, de esa como enorme sensación de posibilidad, esa fuerte idea de que puede hacer con su vida lo que quiera. Y me pareció que un hombre gay con esas características en Chile a principios del siglo XXI tenía una suerte de equivalencia con una mujer en Europa, en Europa y en Estados Unidos, que son las dos son norteamericanas, pero una, que Isabel Archer se desenvuelve en Europa y la otra en Nueva York. Me dieron por primera vez una mujer a finales del siglo XIX con todos esos privilegios podía pensar en tener una vida independiente, en que tuviera autoridad sobre sí misma y toda la vida y las oportunidades posibles por delante. Y lo mismo Felipe Selden como hombre gay a principios del siglo XXI en Chile. Entonces, finalmente Felipe Selden es una trenza de estos tres personajes, de la persona real con los dos personajes literarios. Y se llama Selden de apellido porque el novio de Lily Bart en La casa de la alegría es un abogado de apellido Selden, y ahí me salió y le quise poner otros apellidos y más chilenos todavía. Selden un apellido extrañísimo en Chile, pero al final no pude, se lo dejé. Le podría haber puesto un apellido oligárquico y me hubiera salido muy bien, pero bueno, no se lo puse.
y se quedó llamando como Felipe II. Ahora, ¿hay modelos para los otros personajes? Sí, yo soy sincero. Mira, yo admiro que Luis G. haga personajes prácticamente de la nada. Y pero que los transfigure a tal punto que sean irreconocibles. Y admiro también el descaro de Eduardo Mendicuti de poner a sus personajes pintados de arriba abajo. Yo les cambio el nombre y ya está. Claro, y que a nadie le quepa duda a quién se refiere, ¿no? Entonces uno puede hablar con el nombre del personaje o con el nombre. Yo digo que aquí hay personajes que inspiran. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero para que tú veas. La tía Alicia está inspirada en de verdad, yo la puse ahí porque hay unas señoras que van siempre a estos cócteles y son unas señoras de la clase alta chilena que aparecen siempre en las fotografías de la vida social, y una de ellas me tocó conocerla porque era vecina mía y la otra no la conozco, me ha saludado 2 veces, pero tiene esta manera de hablar como habla la tía Alicia, que dice: hola, ¿qué hubo, chiquillo? ¿Cómo te va? Que regio estás. Bueno, tienen entonces yo la puse ahí, pero después a la pobre tía Alicia, si la señora de verdad supiera que yo le inventé esta historia, o quizá ya sabe a esta altura que le inventé esta historia, debe estar muy desazonada, porque en verdad es decir, pobrecita yo, que me dijo que el marido era así y así, y que yo me dejaba engañar, bueno, todo una situación muy incómoda. Entonces, quiero decir que los personajes tienen quizás modelos reales y ese es el personaje más extraño que tengo. Yo conozco a personas más cercanas a Pumarino y más cercanas a Elvira. Pero fíjate lo que ha pasado con Elvira. Elvira, no sé por qué, pero mucha gente ha apostado por quién es Elvira. Entonces empiezan, Elvira es tal. Elvira es tal. Y bueno, y fíjate que se equivocan. Yo sé quién es Elvira, que no lo voy a decir aquí. Pero no acierta. Alguien acertó en una entrevista, en la presentación, Adriana Valdés, que presentó el libro, que es una académica, una crítica literaria muy, muy prestigiosa en Chile, dijo: la gente trata de adivinar quién es Elvira, y yo puedo decirle quién es Elvira. Elvira es una clase, dijo. Entonces, claro, si uno se veía por quiénes había apostado la gente, eran todas personas distintas, pero todas pertenecían a la misma clase. Entonces, lo que Elvira estaba de alguna manera aglutinando como personaje eran los rasgos de clase de las mujeres que habían además tenido una situación de marginación de su familia sanguínea y su mundo de pertenencia inicial. Y así pasa un poco con todo. Hace poco un amigo me dice: yo sé quién es este personaje, aquí está una amiga mía chilena que dijeron que era tu hermano. Y yo le dije: pero ¿cómo? Si yo no puedo distorsionar tanto a Max, el hermano de Beatriz que está acá. Entonces dice: no, es fantástico lo que tú has hecho, lo has manipulado de tal forma, pero es Max, que es íntimo amigo mío. Entonces, bueno, no es Max. Pero también uno podría decir que como también hay un tinte de clase, ¿no? O lo que tú quieras, como una armazón en torno. Y el problema para estas personas es que yo les he inventado unas historias que estas personas no tienen y no pretenden tener, y pueden ser gente muy tranquila, muy sencilla, que vive en su casa y que lamenta tener que aparecer en un melodrama de este tono. Bueno, eso puedo decir sobre los personajes y la realidad. Y el otro punto es sobre el amor de verdadero, y Camilo y yo. Yo creo que yo he sentido sumido y abrazado con nosotros los latinoamericanos tenemos que hacer la separación porque no pronunciamos igual la S y la Z, ¿no? Por un amor desesperado y apasionado como el que siente Camilo Suárez por Felipe, que uno llega a pensar que el único amor posible es ese, porque es tal la cantidad de energía que despide, genera, está la concentración de todos los recursos que una persona pueda tener, que pone en ese lugar, que cree que sencillamente no hay una experiencia igual en la vida. Pero cuando uno sale de ahí y dice: yo estaba enfermo, se lo dice a alguien a
a Camilo, le dice, no, el mismo narrador, el narrador dice, este no está enamorado, está enfermo. ¿Y? Y bueno, está muy bien, ¿no? Sí, yo no digo nada. Pero yo creo que para Camilo esa frase está perfectamente bien dada y es lo que él está viviendo en ese minuto, y creo que no entiende que haya otro tipo de amor. Yo, que he vivido ese tipo de amor y que he vivido los amores tranquilos, no sé si confiados como los amores tuyos, porque tu amor es confiado por Dios, en lo que terminaba, pero sí, yo he vivido amores tranquilos y confiados y creo que son tan reconfortantes y a la larga quizás muchísimo más estimulantes de lo que pueden ser estos amores locos. Creo que hay de los dos y nos toca estos amores que te caen como guillotina y estos otros amores que te alzan como no sé, como angelitos en los pies, pero de a poco, ¿no? Que uno no le alcanza a dar vértigo. Muy bien. Eduardo yo sé que va a discutir esto, pero está bien. No, yo ya no discuto más porque evidentemente saben lo que pienso, ya lo he dicho. Una última pregunta, también por mi parte, y se refiere a algo que ha dicho la clase, es decir, la definición de un personaje como perteneciente a una clase determinada, una clase adinerada, una clase pudiente. Porque hay en la novela un final, al final tuviste que resolverle el destino a Felipe Selden, ¿no? Y lo hice, y fue un destino, no sé, para mí es un final feliz. Bueno, puede sentirse solo en un momento determinado, pero es un final afortunado. No puedo destripar un poco el motivo, ¿no? Pero es un final económicamente afortunado. Y hay un momento en el que Tomás Vergara dice, para un hombre gay, algo así como tener dinero es una buena, es bueno, ¿no? Es fuente de independencia. Es fuente de independencia, no se puede defender, tiene ventajas, ¿no? El dinero tiene muchas ventajas. ¿Por qué elegiste eso? Es decir, probablemente hay una tentación de decir, bueno, mira, tú eres radiante, tú eres estupendo, pero así no se puede ir eternamente por la vida, eso se paga, ¿no? Y sin embargo ahí parece que no se paga, es decir, ese muchacho tiene éxito, es guapo, es seductor, es irresistible y sigue teniendo, y tiene un futuro espectacular, ¿no? Eso me recuerda, soy fatal para los chistes, bueno, aunque esté grabado lo voy a contar, luego lo cortáis. Ese de uno que le dice que lo cuento fatal, que le dice al otro, oye, ¿sabes que mi hijo es gay? ¿Ah, sí? Y tiene un apartamento estupendo, no, y tiene un coche fantástico, no, y tiene un trabajo magnífico, no, y un sueldazo, pues no, entonces tu hijo es maricón, ¿no? pues eso. No sé si es la única manera que en determinadas sociedades todavía un homosexual, un gay, tiene para poder defenderse de una manera, no salir herido, no resultar tener una vida en la que esté herido. Bueno, hay otra manera, por supuesto, que es la que hemos elegido nosotros, que es escribir y el camino intelectual, que me parece que es una manera también muy, muy potente de defenderse. Felipe no me da la sensación que sea un hombre con afanes ni ambiciones intelectuales, pero sí es verdad que en el caso de él, dado la presión familiar que sufre, que más que una presión es casi una extorsión, el dinero le da un grado de libertad respecto a esa familia. No tiene que seguir rendiéndole pleitesía ni a la madre, ni al padre, ni a los hermanos, ni a la red de contacto. Porque ¿qué es lo que pasa en estas familias que no son propiamente adineradas, sino que principalmente se fundan en una red de parentesco y de contacto, ¿no? Es que si tú rompes con ella, no rompes solamente con tu familia, rompes con el sistema. Y en esa rotura con el sistema pierdes todos los privilegios, las capacidades de alcanzar influencia y trabajos y amistades, lo que sea. Entonces, por eso él lo dice. Y lo dice también porque siente tiene esta sensación de que Felipe puede hacer algo grande con ese dinero. Como
como también Ralph Tatchett, hijo, le dice a Ralph Tatchett, padre, cuando le va a dejar que son personajes del Retrato de una Dama, cuando va a dejar la herencia, le dice Ralph Tatchett, hijo, déjasela a Isabel, porque Isabel va a hacer algo grande con el dinero, en cambio yo soy un pobre hombre enfermo. Como que algo así también siento que le sucede a Felipe. Ahora, yo siento el final más triste de lo que lo sientes tú. Claro, tiene un futuro, pero él tiene unas pérdidas emocionales importantes, ¿no? Yo por lo menos así lo siento, no sé. Sí, pero yo creo que justamente hemos pasado muy por encima sobre el carácter, o sea, de alguna manera cómo juegas siempre con el melodrama para engañar al lector, para darle el paso cambiado, y eso es una decisión que tú tomas, una decisión que a mí me parece admirable, o sea, que creo que te honra, pero que es una decisión que has tomado tú. O sea, quiero decir que si el final es triste y si hay todas esas pérdidas así sentimentales, es porque en la novela así, y a mí me parece que sí es así, crece muchísimo. Claro. Yo siento que hay una pérdida, o sea, él al final se da cuenta que perdió. En el momento que se tenía que dar cuenta, no sé, yo no le vamos a contar mucho más porque estamos hablando de hablar demasiado. Es fatal, pero bueno. Sí. Perdón. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta inteligente? Solo se admiten preguntas inteligentes. Y que sean preguntas. ¿Nadie? ¿Tú quieres cerrar de alguna manera, Pablo? No, bueno, vuelvo a agradecerles a todos ustedes. Espero que esta conversación tan enriquecida por las lecturas de Eduardo y de Luis, de Luis G., pueda poner esta novela más cerca de su interés y después conversamos a ver qué les pareció. Y les agradezco a los dueños de casa, a Alfaguara y sobre todo a ustedes. Gracias, Willy, también por acompañarme. Quienes no la hayan leído tienen que comprarla ya. Sí, es que supongo que está. Muchas gracias. Está todavía el puesto ahí, o sea que por favor.